Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 397. Templo Maldito 17. Anagot. Luego de despedir a Elise al feudo, mediante un viaje rápido, Ana y yo regresamos a la gran ciudad donde habíamos establecido nuestro hogar temporal. Era de noche. No había actividad en las calles, pero el cielo estaba despejado y cargado de estrellas. La luna llena iluminaba el camino con una luz suave, casi tranquila, como si el mundo ignorara por completo lo ocurrido horas antes. Caminamos despacio hacia la casa. Ana no dijo una sola palabra. Estaba atrapada en sus pensamientos, exhausta, aunque cada tanto se detenía apenas un instante para mirarme, como si quisiera decir algo y no pudiera. Yo tampoco hablé. Dejé que tuviera su espacio, su silencio. Al final llegamos a nuestra humilde morada. Ana soltó un largo suspiro, cargada. Todo aquello la había afectado más de lo que quería admitir. Y lo peor era que, esta vez, no podía echarme la culpa. No había sido mi imprudencia ni una decisión equivocada. Ella había sido el centro de todo. Su presencia. Su atractivo. Lo suficiente como para llamar la atención de un semidios. Entramos y encendimos la luz mágica. ¿Quieres un té o algo para relajarte y dormir mejor? Le ofrecí con suavidad. La vi abrumada. Quería ser amable, no invadir. No, y respondió con la mirada perdida, como si dudara, aunque no sabía si de mi oferta o de mí. Sin decir nada más, Ana fue directa al baño para ducharse y quitarse los restos de la batalla del cuerpo, a pesar de que ya le había hecho una limpieza rápida con magia. Yo me quedé afuera. Me preparé un té para mí y otro para ella, por si acaso. La ducha tardó bastante. Tanto que, de no haber usado mi percepción para asegurarme de que estaba bien, habría pensado que se había quedado dormida allí dentro. Cuando salió, vestía algo ligero. 2 trozos de tela sujetos con cuerdas, cubriendo apenas la entrepierna y el pecho. Bastaba una corriente de aire para dejar todo a la vista. ¿Pijama? ¿Ropa de noche? No lo sabía. Nunca la había visto usar algo así. Ana quedó detenida en la puerta del baño, inmóvil, como si estuviera en otro mundo. A ratos me miraba y cuando notaba que yo la observaba, desviaba la mirada con un dejo de vergüenza, quizás por la ropa que había elegido. Su comportamiento me intrigó. Algo la tenía atrapada, dudando. Supongamos que era el peso de lo ocurrido hoy. Pensé incluso en ayudarla con calma, permitirle soltar todo de una vez y volver a ser la Ana vivaz de siempre. No hizo falta. Finalmente, apretó los puños, respiró hondo y pareció tomar una decisión. ¿Ready, ya terminaste? Preguntó. ¿Podemos volver a nuestro tiempo? No respondí con tranquilidad. Aunque vencer a un semidios es una victoria total para este viaje, y algo de lo que podrías presumir, le guiñé un ojo, antes de corregirme. Bueno, quizás mejor mantener en secreto para algunas personas. Luego me puse serio. Nuestra misión sigue. Está relacionada con un templo que todavía no encontramos. Claro, también podemos volver si pasa demasiado tiempo y técnicamente, suicidarnos. Eso también funcionaría. Lo dije con calma, para que pudiera lo mismo. La mención de morir no le gustó en absoluto. Descartó la idea de inmediato. Aún así, seguí mirándome. ¿Y cuánto tiempo estaremos aquí? Preguntó al final, casi en un susurro. No lo sé. Tal vez 2 y 4 y 6 años más. Depende. No conozco el margen exacto de este viaje, respondí, viéndola hundirse otra vez en ese mundo de pensamientos que no me dejaba ver del todo. ¿Te quedarás conmigo todo ese tiempo? Preguntó débilmente. La miré, sonreí. ¿Cuándo te he dado señales de querer alejarme de vos? Incluso fuera de aquí. Solté una pequeña risa, suave, casi burlancia. Ana no respondió. Me sostuvo la mirada un instante, como si algo dentro de ella se rompiera y al mismo tiempo se afirmara. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su habitación sin decir nada más. Ni siquiera buenas noches.
Estuve a punto de suspirar, dispuesto a dejar que se fuera a dormir mientras yo meditaba si retomar el proyecto. Aspectos o volcar todo mi poder en completar la campaña, cuando volví a oírla. Ana estaba detenida en la entrada de su habitación. De espaldas a mí. Una mano apretaba con nerviosismo el marco de la puerta. No parecía tener intención de girarse. Entonces habló. Rojo, su voz tembló. Puede que tenga demasiado miedo para dormir sola. ¿Podrías venir a dormir conmigo esta noche? No me miró. Claro, respondió sin dudar, sonriendo aunque ella no pudiera verlo. Bien, suspiré, como si hubieran agotado sus últimas reservas de energía. En un movimiento fluido y cargado de una vulnerabilidad que me detuvo el aliento, sus manos tiraron de los cordones de su ropa. La tela se deslizó por su piel y cayó al suelo sin hacer ruido. Durante un segundo eterno, permaneció allí, desnuda, ofreciéndome solo la delicada curva de su espalda antes de hablar de nuevo. Ven rápido, y deja la luz apagada. Dijo, y luego entró apresuradamente en la habitación oscura y desapareció en ella. Mis ojos se abrieron pero no me quedó quieto ni un instante. Me levanté, usé un poco de magia para darme un baño rápido, casi automático, y me dirigí a su habitación. Todo estaba oscuro, tal como ella quería. Apenas distinguir el bulto de la cama, temblando bajo las sábanas, delatando sus nervios. No lo esperaba pero tampoco pensaba rechazarlo. Al contrario, me apuré hacia allí, sabiendo que el cansancio del día podía vencerla en cualquier momento. Sin hacer ruido, me deslicé bajo las sábanas. Me recibió un cuerpo cálido y tembloroso que me rodeó de inmediato, como si me hubiera estado esperando desde hacía horas. Ana permaneció en silencio. No hizo falta decir nada. Sabía que quería que tomara la iniciativa. No lo hice esperar. Me acomodé contra ella y le devolví el abrazo, cubriéndola de besos suaves, conteniendo los sonidos que se le escapaban y que parecían avergonzarle incluso en la oscuridad. A la mañana siguiente desayunamos en silencio, como si la noche anterior no hubiera existido. Todo parecía normal, demasiado normal. Ana, sin embargo, estaba tensa. Se le notaba incluso al respirar. Estar cerca de mí la ponía en guardia, como si en cualquier momento fuera a levantarse y salir de la casa sin mirar atrás. Podía ver su lucha interna con claridad. Buscaba una excusa para huir, pero al mismo tiempo su cuerpo se inclinaba hacia el mío, traicionando sus pensamientos. Para ella fue una mañana incómoda. Para mí, reveladora. Había en su nerviosismo algo infantil, propio de quien acaba de cruzar un límite y ahora no sabe cómo volver a mirarse igual. Sabía que ahora, con la cabeza fría, estaría dando vueltas a todo. Ese fue solo el primer día de resistencia. Después, todo empezó a ceder. Nuestra relación mutó. Una vez que pasó la primera vez, fue como si aceptara su destino. Se mantuvo cerca, muy cerca, filtrando un cariño contenido que incluso los nativos del lugar empezaron a notar. No tardó mucho en repetirse. Su cuerpo adolescente, habiendo probado ya la fruta prohibida, me suplicaba rendirse al placer una vez más, como si mi sexo fuera una droga de la que no podía desintoxicarse. Llegaron los viajes, las charlas íntimas a la luz del fuego y los planos de un futuro incierto. Sin darnos cuenta, nos volvimos tan íntimos como una pareja de recién casados, olvidando por completo la moral y la decencia. Las noches de pasión se volvieron rutinaria. En su habitación, en la mía, en la cocina e incluso en el patio, bajo las estrellas. Cada vez que ella tenía un antojo, yo me encargaba de sacarlo. En esta época remota, sin nadie que nos juzgara y conmigo siempre dispuesto a poseerla y con la energía para lograrlo, Ana se dejó llevar por completo. Atrás quedaron sus dudas sobre el amor tras el incidente con ella Kuruna. Se había decidido. Al final, ella no era más que una joven en un mundo demasiado vasto. Sabía que amarme era una apuesta peligrosa, casi como entregarse a la criatura que casi se la lleva, pero era feliz. Si tenía que elegir un veneno para morir, elegiría el que mejor supiera. Y ahora, ella se embriagaba con el mío. Decidió vivir este tiempo como una luna de miel eterna. Aunque sabía que yo tenía otras mujeres, en el aquí y ahora solo existíamos nosotros. Dejó florecer su feminidad y su deseo, liberando esa parte de ella que había estado dormida desde la niñez. Todo sin pensar en lo que vendría después. El reencuentro con los demás fue inevitable. Resultó más liviano de lo esperado, incluso divertido. Ana intentó actuar como si nada hubiera pasado, y precisamente por eso todas supieron que algo sí había ocurrido.
Cuando regresó, lo hizo con una sonrisa entre avergonzada y divertida. No me contaron nada de lo que hablaron, pero quedó claro que se habían llevado bien. Parecía que habían llegado a un acuerdo. Como solía hacer a veces en mis campañas con mis mujeres, ella me tendría para ella sola durante este tiempo. Un regalo de los demás para que disfrutáramos nuestro momento. Capítulo 398 y 399. Templo maldito. Pasiones. Ya lo hemos hecho demasiadas veces, comentó con voz ronca. Le gustaba hablar después, como si necesitara ponerle palabras a la lujuria que acabábamos de liberar. No pienso llevar la cuenta, respondí. La noté pensativa, mientras su mano bajaba inconscientemente para rozar su propia intimidad. ¿Te preocupa algo? Fueron muchas veces, todos los días, y tan fuerte. Ana me miró con una duda genuina y casi infantil. ¿No se me va a estirar? No pude evitar soltar una carcajada ante su carita de preocupación. No era la primera vez que una de mis jóvenes parejas me hacía una pregunta así, y siempre me divertían. La rodeé con el brazo, estrujándola contra mí para plantarle un beso posesivo. Tonta, me burlé, frotando mi barbilla contra su coronilla. Tu cuerpo está diseñado para esto, y eres joven. Puedes aguantar mucho más sin preocuparte. Además, tengo mis trucos para dejarte estrecha y pura como una virgen si quisiera. No. Exclamó avergonzada. No quiero que duela otra vez, así está bien, me gusta cómo se siente ahora. Se sonrojó violentamente, pero no se alejó. Al contrario, empezó a repartir besos húmedos por mi pecho, casi como si estuviera tanteando el terreno para una nueva ronda. Vaya, miren lo que he hecho, solté con sarcasmo para provocarla. He convertido a otra niña inocente en una puta. Ana no respondió con palabras. En lugar de eso, me lanzó una mirada desafiante. Estaba aprendiendo rápido. Y una muy puta, sentencié, contraatacando con una caricia brusca. Entonces, volvió la charla poscoital. Es momento donde su mente, ya más fría, empezaba a dar vueltas sobre temas que preferiría ignorar. ¿Cuándo planeas decirle a Hermione, bueno, todo esto? Preguntó, evitando mi mirada para fijarla en la almohada. ¿Todo qué? Red, ya sabes, nosotros, las demás, que eres un dios y todo lo que eso implica. Ana, no soy un dios, la corregí. Mataste a uno. Ana, un semidios. Red, da igual, el punto es que luchas contra ellos. ¿Vas a ocultárselo? Ana, es innecesario contarlo. Tuviste la suerte o la desgracia de encontrarte con lo divino porque viajamos al pasado. En el futuro, esa probabilidad es casi inexistente, así que mencionar a los dioses no es muy relevante. Pero Elise es una diosa. ¿Y tu esposa? Insistió Ana. No creo que puedas ocultar eso. Creo que lo más difícil de aceptar sobre Elise es que es una alicornio y que la melafollo, solté con naturalidad. Ana se quedó en silencio. Tenía razón. Aún le costaba procesar la imagen de Elise. Intentaba superponer la figura de una alicornio a la situación en la que estábamos nosotros ahora y le resultaba o cómicamente incómodo o directamente irreal. ¿Y cómo lo haces con ella? Es tan grande. Ana, ¿te refieres a su tamaño general o a sus partes? La miré fijamente y ella se puso roja como un tomate. Improviso. Nos gusta así. Y sobre sus partes, bueno, tiene un encanto distinto, no se siente para nada como el de una humana. Basta, no quiero saber más. Negó ella, deteniendo el movimiento de sus caderas por un segundo ante la imagen mental. ¿Y qué hay de Hermione y las demás? Las demás ya lo sospechan o lo saben. Te las presentaré al volver. Con Hermione, es un amor de infancia. Le tengo consideración, por eso prefiero que viva en la ignorancia y sea feliz estos años. Al oír eso, Ana hizo un puchero cargado de celos. Entonces yo no soy tan importante como para que me cuides, dijo. Claro que lo eres. Red, pues no te veo cuidándome tanto como a ella. Ana, ¿olvidas qué edad tienes ahora? Le levanté una ceja. Hemos pasado mucho tiempo aquí. Ya tienes 15 años. Si no te cuidara, ¿crees que habría esperado tanto para reclamarte? Ana guardó silencio, dándose cuenta de que ahora era mayor que las amigas que había dejado atrás en su tiempo. El sonrojo volvió a sus mejillas al entender mi lógica. Soy considerado con Hermione porque aún es joven, igual que lo fui contigo. Cuando tenga tu edad, seguramente me estará montando, exactamente igual que lo haces tú ahora, me burlé con crueldad. Malo, me golpeó el pecho sin fuerza, avergonzada. No hables de otras chicas cuando estás dentro de mí. Tú sacaste el tema. Red, cállate, gruñó de forma adorable.
La mañana siguiente despertó con un sol radiante que inundaba la casa, pero el verdadero espectáculo estaba dentro. Ana, completamente desnuda y protegida solo por un delantal para evitar las salpicaduras de aceite, cocinaba mientras tarareaba una melodía alegre. Se la veía radiante. El sexo de la noche anterior la había revitalizado emocionalmente, mientras que mi magia se había encargado de restaurar su cuerpo. Cada mañana despertaba con esa misma sonrisa de plenitud. Abrí la puerta y entré en la cocina, dejándome envolver por el aroma a comida y el deseo. Me acerqué por detrás, apretando sus nalgas con firmeza mientras enterraba mi rostro en su cuello para darle un beso húmedo. No hagas eso mientras cocino, nos vamos a quemar, se quejó, aunque su sonrisa la delataba. Creo que tú y yo ya estamos bastante quemados, susurré. Cállate. Déjame terminar, hoy tenemos trabajo. Me lanzó una mirada de esposa estricta que solo me dio ganas de volver a tumbarla. Tus pacientes pueden esperar. No quiero que te conviertas en una Chiara 2.0. Eres experta en herbología, no me di bruja, tu deber es el jardín, donde, por cierto, podríamos echarnos un rapidito. Acabo de regarlo, así que tenemos tiempo extra. Luego, sentenció ella, terminando de servir. Primero, a comer. Asentí y tomé mi lugar habitual. Ella me sirvió un desayuno completo, principalmente a base de huevos, y se quedó mirándome expectante. Probé el primer bocado con mi tenedor moderno. Estaba delicioso. Desde que aceptó nuestra vida de casados, Ana se había esforzado al máximo por encajar en el papel de esposa perfecta, intentando satisfacerme tanto en la mesa como en la cama. Sigues mejorando. A este paso, no voy a poder disfrutar de ninguna comida que no sea la tuya, la adulé con naturalidad. No mientas, sé que incluso tú cocinas mejor que yo, puso los ojos en blanco, aunque sus mejillas se encendieron. Pero me alegra que te guste, porque ahora es mi turno de desayunar. El cacique nos invitó de nuevo a una fiesta, dijo separándose un momento, ¿quieres ir? Ya sabes que esas fiestas solo son para intentar comprarnos y que sigamos siendo los brujos del pueblo. La economía de este lugar ha crecido como la espuma desde que llegamos, dije, masticando con calma. Deberíamos ir. Es bueno salir, además ya hemos rechazado demasiadas invitaciones. No estamos obligados. Red ya, pero estoy segura de que la hija del jefe se muere por verte, la última vez que le tocaste el trasero se quedó con ganas de más, me lanzó un reproche juguetón antes de volver a devorarme. Exageras, respondí, fingiendo una inocencia que ninguno de los dos creía. Las brujas en mis reuniones también preguntan por ti. Deberías verlas, muchas ya saben cómo me rellenas cada noche y quieren saber si estás dispuesto a compartir algunas noches con ellas. Ana, ¿y tú qué piensas? Pregunté con curiosidad. La había visto ignorar deliberadamente mis manos cuando se deslizaban sobre otras mujeres en el pueblo. Deberías hacerlo, o no dejarán de molestarme. Además, ya somos el tema de conversación del pueblo. Creo que hemos sido demasiado visibles algunas veces. Por suerte nadie se atreve a decirnos nada, me moriría de vergüenza. Ana, eres una bruja poderosa y una sanadora única. ¿Quién se atrevería a quejarse? Apoyé mi mano en su cabeza, empujándola con suavidad pero con firmeza contra mi erección. Cállate, se quejarían contigo, es tu culpa, masculló contra mi piel antes de volver a intentar pasar mi glande por su garganta. ¿Eso dice la chica que reclama su ración matutino después de haber sido llenada toda la noche? Me burlé. Ana ya no respondió. Se concentró en su tarea, el desayuno estaba, definitivamente, en su mejor momento. Ana obtuvo sus nutrientes, pero no se alejó. Se quedó allí abajo, con la mano trabajando rítmicamente sobre su dispensador bajo la mesa, manteniendo el contacto mientras seguíamos nuestra conversación. Creo que he encontrado una pista real sobre nuestra misión, dije, terminando de limpiar el plato con el último trozo de pan. ¿Lo del templo? ¿Eso significa que ya volvemos a casa? Me preguntó, y en su voz se mezclaban la emoción por el regreso y una decepción palpable por abandonar nuestra burbuja de lujuria. Sí, aunque no será inmediato o mañana. Pero nos estamos acercando, acaricié su cabeza, sintiendo su pelo sedoso bajo mi palma. Algo extraño ocurre con los magos y brujas de la zona. Están tensos, como si el aire quemara. Especialmente los adivinadores, algunos han muerto. ¿Muertos? Detuvo el movimiento de su mano y me miró con los ojos muy abiertos. Aún así, no pudo evitar lamer con discreción la última gota de jugo que asomaba por la punta, antes de ponerse seria. Sí.
No todos, pero parece que los mejores videntes, aquellos que tienen el don pero carecen del poder para protegerse, han intentado vislumbrar el futuro y han terminado con el cerebro frito. Creo que todo está relacionado, expliqué. ¿Cómo que relacionado? Por lo que he investigado, todos sienten una catástrofe inminente. Algunos tienen sueños atroces. ¿Tú has sentido algo así? Red creo que no, respondió pensativa. Normal, terminábamos tan exhaustos tras cada sesión de sexo que sus sueños eran un vacío negro. Espera, ahora que lo dices, me crucé con unas brujas en la ciudad. Estaban más hoscas de lo habitual, con ojeras profundas. Dijeron que solo estaban cansadas, pero creo que tenían miedo de algo. Exacto. Tengo una hipótesis, me detuve. Los magos más sensibles perciben el peligro. Los adivinadores más poderosos intentan preverlo, pero la visión es tan violenta que los mata. Lo que sea que esté viniendo, se está protegiendo de las miradas indiscretas. ¿Y por qué nosotros no nos vemos afectados? Eres el mejor en profecía que conozco, dijo, rodeando mi cuello con sus brazos, porque para nosotros no hay peligro. Le sonreí, rozando su nariz con la mía. Los demás sienten premoniciones ominosas porque están en la línea de fuego. Pero desde que pospuse el proyecto Aspectos, pocas cosas en este mundo pueden ponerme en jaque, y tú, estando tan cerca de mí, me acerqué a sus labios y le di un beso lento, posesivo. Y con Elise vigilando, bueno, estamos en otra liga. ¿Estamos a salvo entonces? Ana, relativamente. Deberíamos investigar. Para que tantos magos lo sientan, debe ser algo que roza lo divino. ¿Red otro Yakuruna? Preguntó con un rastro de temor en los ojos. No, eso sería improbable. Encontrarnos con esa cosa fue una anomalía. No creo que sea un semidios, sino algún mago ambicioso intentando jugar con los restos de un ser divino, algo al estilo de Morgana, comenté, restándole importancia mientras mis manos bajaban a sus nalgas para marcar el ritmo. ¿En serio conociste a la auténtica Morgana? Me preguntó de nuevo, con los ojos brillando de emoción. Ya se lo había mencionado antes, pero para ella seguía siendo algo sacado de un mito imposible. Conocerla es poco. Luché junto a ella contra Merlín, me follé a sus aprendices, y me la follé a ella frente a sus propias alumnas, solté con una arrogancia desmedida. Ahora mismo, Ana, estás montando el mismo fallo legendario que la hizo gemir a ella exactamente igual que lo haces tú. La expresión de Ana fue un caos de confusión. No sabía si ofenderse por mi falta de tacto o emocionarse por la idea. Al final, optó por lo segundo, moviendo sus caderas. ¿Alguna vez podré conocerla? Ana, claro. De hecho, me gustaría traerla con nosotros. Era una gran mujer, técnicamente brillante, aunque moralmente muy cuestionable, negué con la cabeza, recordando sus viejas costumbres. Pero el costo de traerla es alto, así que tendré que posponerlo. Pronto la tendrás aquí, compartiendo a tu hombre contigo, me burlé. Ana soltó un ronroneo ambiguo. Ya no mostraba la inseguridad de antes ante la mención de otras mujeres. ¿De verdad no te molestaría que fuera Morgana? Pregunté, genuinamente curioso por su cambio de actitud. Es una figura legendaria, si fuera ella, quizás yo podría. Se calló, avergonzada, antes de continuar. Solo quiero conocerla. Si es otra de tus esposas, está bien. Cuando hablé con las chicas, me dijeron que todas seremos como hermanas, así que lo acepto. Acepto que ames a otras, y que te folles a otras. De hecho, ¿te parecería bien hacerlo con algunas de las chicas de esta ciudad? ¿O con las brujas de mi grupo? ¿Me lo estás pidiendo? Sonreí con malicia, rodeándola con mis brazos. No, bueno, solo te estoy dando vía libre. Para intentar algo de a tres, o más, para practicar, confesó con el rostro encendido. No quería admitir que le aterraba la idea de compartir cama con una leyenda como Morgana y pasar vergüenza. Adorable, murmuré. Volviendo a la misión, dijo ella, intentando recuperar el hilo de la conversación y el aliento. ¿Cómo se relaciona el miedo de los magos con lo nuestro? No necesariamente están conectados de forma directa, pero he estado haciendo mis propias profecías. Solo pequeños vistazos, porque ya he sufrido bastante por jugar con ello. He interrogado a los que han tenido visiones y ¿sabes qué encontré? ¿Qué? Ana, una imagen recurrente. Una estructura colosal, un zigurat rodeado de ríos de sangre llenos de calaveras. ¿Red del templo? Ana, es muy probable. Además, han empezado a aparecer cultistas por la zona buscando a sus compañeros, viejos amigos de nuestros antiguos enemigos. ¿Los magos que nos atacaron eran cultistas? Preguntó intrigada.
Desde que sabía de la existencia real de los dioses, su visión de la religión había cambiado radicalmente. Es lo más lógico. Han estado preguntando por ellos, así que imagino que formaban parte de la misma facción. Lo curioso es que, aunque saben lo que les hicimos a sus compañeros, no han venido a cazarnos. Están siendo precavidos, lo cual me molesta. Red, ¿tendremos que luchar contra ellos otra vez? Quizás. Pero por ahora prefiero observar. Si son cultistas, ese templo que buscamos podría ser su santuario. En lugar de matarlos, dejaré que nos sirvan de guías. Dije molesto de que mi legilimancia no haya funcionado, todos morían antes de soltar algo. Así terminó nuestra charla mañanera. Al caer el ocaso, Ana y yo nos vestimos con las sedas más lujosas de la región para asistir al banquete del cacique. Aunque habíamos rechazado innumerables invitaciones, el jefe no cesaba en su empeño de atraernos. Sabía que nuestra sola presencia en la ciudad había disparado su economía y prestigio como un incendio forestal. Llamarlo fiesta era una cuestión de perspectiva. En esta época, las celebraciones nocturnas eran rarezas, pero el cacique las transformaba en bacanales para ganar nuestro favor. Cada vez había más mujeres hermosas, vestidas con apenas unos hilos de tela, sirviendo a los invitados. Mi fama de mujeriego insaciable se había extendido tanto como mi reputación de hombre celoso. Por eso, ya nadie se atrevía a ofrecerle compañía masculina a Ana. Ella era intocable, mi propiedad absoluta. El evento rebosaba de manjares exóticos, bebidas potentes y algunos alucinógenos. Era, en esencia, una noche de libertinaje precedida por el aburrido protocolo de la cena política. Mientras yo lidiaba con nobles que me ofrecían a sus hijas a cambio de secretos o poder, Ana se convertía en el centro del círculo femenino. A estas alturas, ella ya no tenía nada que ocultar. La vi charlando animadamente, relatando algunas de nuestras aventurillas más intensas. Las mujeres la rodeaban con expresiones que oscilaban entre la emoción pura, la curiosidad morbosa y una envidia que se podía cortar con un cuchillo. Incluso las siervas se demoraban al servir el vino, estirando el cuello para captar cualquier detalle sucio sobre cómo la bruja sanadora era reclamada cada noche. Tras la cena, el espectáculo fue dirigido por el aprendiz del difunto brujo local. El pobre diablo, que se había salvado de milagro de la masacre al no oponerse a nosotros por indicaciones de su padre, hacía lo que podía. Tras ser curado por nosotros de las maldiciones que su propio maestro le lanzó por cobarde, había madurado a golpes. Ahora era un brujo de pleno derecho, aunque su graduación temprana lo puso en la parte baja de la escala de brujos. Cuando la fiesta se dispersó en pequeños grupos, aproveché para pasear bajo la luz de la luna, buscando a Ana, que se había esfumado con las mujeres para tratar temas más íntimos. Sin embargo, no fue Ana quien me encontró primero. Varias sombras femeninas me lanzaron invitaciones discretas desde los rincones, pero la más audaz fue la hija del jefe. Se aferró a mi brazo con una urgencia eléctrica y me guió hacia una zona oscura del jardín, esperando que el aire de la noche hiciera el resto. No tardamos en terminar contra un muro, devorándonos la boca mientras mis manos exploraban cada rincón de su cuerpo, que olía a aceites caros y a un deseo desesperado. Pero no estábamos solos. Ana apareció entre las sombras. No intentó detenernos. Se quedó observando con una mirada analítica hasta que decidió dar un paso al frente. La hija del cacique, aterrada al ver a la poderosa sanadora, bajó la cabeza y estuvo a punto de huir, temiendo un embrujo o un castigo ejemplar que nadie se atrevería a cuestionar. Pero Ana la frenó en seco. «Ponte de rodillas», dijo Ana, pareciendo una orden aunque en realidad no lo fuera. La chica obedeció temblando, esperando lo peor. Su sorpresa fue absoluta cuando vio que Ana también se arrodillaba frente a ella. Al terminar, Ana se limpió la comisura de los labios y miró a la chica. «¿Quieres venir con nosotros a casa esta noche a tomar algo de té?», invitó Ana, con vergüenza y el poco valor que el calor del momento le había dado. Todos sabíamos exactamente lo que eso significaba. Capítulo 400. Templo maldito XX. Se acerca el final. Al regresar a casa tras la fiesta con nuestra invitada extra, el aire se volvió denso, cargado de un calor húmedo y una vergüenza que casi se podía palpar. Entramos en la única habitación de la casa. Después de que Ana y yo oficializáramos nuestra relación, tiramos el muro que separaba los dos cuartos pequeños para crear uno amplio, dominado por la enorme cama donde nos teníamos sexo sin descanso. La luz estaba apagada. A Ana le gustaba así cada vez que estaba a punto de cruzar una nueva línea de depravación, como si la negrura pudiera diluir el rubor de sus mejillas.
Fue un inicio casi cómico para mí. Disfruté observando la torpeza de Ana, que no sabía cómo integrar a una tercera persona, mientras la hija del jefe intentaba tomar una iniciativa para la que no tenía experiencia alguna. Como el veterano de la cama, tuve que tomar el mando. Las agarré a ambas y las empujé con fuerza contra el colchón, marcando el inicio de la sesión. Había pasado el tiempo. Me desperté tras otra noche intensa. En realidad, llevaba una semana frenética. Entre investigar al culto, avanzar en mis proyectos personales, follarme a Ana, y follarme a otras chicas con su permiso explícito. Me incorporé en la cama hacia la cocina para contemplarla una vez más. Estaba de espaldas, vestida solo con ese delantal que ya era su uniforme matutino. Desde mi posición, podía ver sus nalgas, todavía adornadas con las marcas de mis dientes de la noche anterior. «Buenos días», dijo sin girarse, terminando de picar fruta para el desayuno. En ese momento, la hija del cacique salió de la habitación. Nos lanzó una mirada rápida y, tras un saludo más seco que cortés, salió corriendo de la casa sin mirar atrás. «Creo que está molesta», comenté con desdén. Las miradas que nos dedicaba últimamente distaban mucho de la devoción de las primeras veces. «Está furiosa porque todavía no se ha quedado embarazada», respondió Ana, trayendo el tazón y sentándose a horcajadas sobre mi regazo. «Ha visitado a otras brujas para consultarles después de cada vez que lo hacemos. Seguro cree que le lanzaste una maldición. Que me dejas follármela pero que la vuelves estéril», solté. «Puede ser. Siento su resentimiento, está convencida de que soy una egoísta», miró hacia la puerta con una mueca. «Lo mismo pasa con las demás. Creen que soy la mala de la historia por impedirles tener un bebé, pero yo no he hecho nada». Me encogí de hombros, restándole importancia, pero Ana me dio un apretón mientras hacía un puchero. No le gustaba cargar con las culpas de mis actos. «No me mires así. Sabes que engendrar un hijo mío no es tarea fácil si no lo busco activamente, y no tengo el menor interés en embarazar a extrañas». «Red, pues dícelos, no quiero que me miren como a una villana», dijo fingiendo enojo, aunque siguió dándome de comer en la boca. «¿Y cómo quieres que te miren?», le pregunté con malicia. «Es increíble, hace unos meses tuvimos nuestro primer trío y ahora ya les manoseas las tetas a las otras chicas de vez en cuando. Ni siquiera te quejas cuando te obligo a darme una mamada justo después de habérselo metido a otra», le mordí el cuello con saña. «Cállate, pervertido, tú eres el que me arrastra a estas cosas», susurró sonrojada, pero su cuerpo ya estaba respondiendo. «¿Ah, sí? O sea que no te gusta». La provoqué. Estas vacaciones estaban resultando ser un festín de lujuria. «Es divertido. De vez en cuando. Ana, esa era nuestra rutina. De lunes a viernes nos embriagábamos el uno del otro en la soledad de la casa, pero al llegar el fin de semana, ella daba rienda suelta a su curiosidad y nos permitía experiencias más diversas. Conocí a unas chicas en el pueblo», comentó Ana mientras besaba mi piel. «Tienen mucha curiosidad por ese extraño brujo rojo que seduce y contamina a las mujeres. ¿Quieres ir a por ellas?», preguntó con naturalidad. «Tienes demasiada fama en este lugar como para ignorarla. ¿A ti te gustaría? Red, quizás, no quiero que te aburras conmigo. Sé que puedo ser algo limitada para ti», confesó con un deje de inseguridad. Sabía perfectamente que yo era una máquina incansable. Desde que poseía a pereza y lujuria, nadie podía vencerme en el sexo. Ella, viéndome derrotar dioses mientras ella se sentía una simple mortal, temía no ser suficiente. «Tranquila. Me las voy a follar, sí, pero nunca te creas insuficiente. Eres todo lo que quiero ahora mismo», froté mi nariz con la suya. «Incluso si me vendes a tus amigas brujas a cambio de favores». «Eso fue solo un par de veces», chilló avergonzada, recordando cómo había negociado mi presencia en su cama a cambio de objetos raros y beneficios en sus reuniones. «¿Y a ti también te gustó?». «Solo lo mencionaba», me burlé, levantándola por la cintura para que se sentara de golpe sobre mi erección. «Ah», soltó un gemido que rompió el aire, rodeando mi cuello con sus brazos. «¿Otra vez? ¿No fue suficiente lo de anoche?», protestó débilmente, aunque ya había empezado a mover las caderas con vicio. «Nunca es suficiente. Además, debemos aprovechar, esto se va a terminar pronto». «¿Red ya?», preguntó sorprendida, mezclando el placer con la decepción. «¿Ya vamos a volver?». «Más o menos. He estado investigando al culto y ya tengo resultados. Lo tienen muy bien montado». Red, detuve mis manos sobre su cuerpo, dándole a entender que la conversación se ponía seria. Ana pareció desinflarse.
¿Vamos a parar ahora?, preguntó decepcionada, deteniendo su vaivén. ¿Esperas que te cuente información confidencial mientras montas como una ramera?, me burlé. Cállate y habla, ordenó ella, sonrojada, no te detengas. Me encogí de hombros ante sus órdenes contradictorias y, mientras ella se entregaba a su propio ritmo sobre mí, empecé a relatarle mis hallazgos. Es un culto antiguo. Muy poderoso, al parecer. Pocos saben de su existencia, pero fueron prominentes en la época posterior a la caída de los dioses. Cuando los patrones divinos desaparecieron de la tierra, ellos tuvieron un auge temporal, reclamando el vacío de poder. Pero, por alguna razón, justo cuando dominaban esta zona, se esfumaron sin dejar rastro, hasta ahora. Redes de culto ha vuelto a mostrarse. Rondan cada pueblo cercano, pero nadie logra sacarles información. Tienen un método de protección mental aterrador. Incluso para mí es difícil leerlos. La magia que los protege es autodestructiva. Si intentas forzar sus secretos, sus mentes se fríen. No quieren que nadie sepa qué demonios están tramando. ¿Red, entonces no sabemos nada?, preguntó ella, apoyándose en mi hombro y dejando pequeños besos húmedos en mi cuello. Era su forma de descansar, recuperando fuerzas. Mi advertencia sobre el final de nuestro tiempo a solas la había puesto especialmente dócil y necesitada. No dudes de tu hombre, dije con arrogancia, aunque fue difícil, tengo mis métodos. Los cultistas están en todas partes, moviéndose en las sombras para converger en un punto específico. He encontrado círculos rituales y rastros de una magia antigua y pesada. Están preparando algo grande, y hacen desaparecer a cualquiera que se acerque demasiado. ¿Han llegado a nuestra ciudad? Ana, sí y no. Vinieron, pero al enterarse de que estábamos nosotros, se han mantenido al margen. Saben que somos capaces de interferir, así que se limitan a observarnos desde la distancia. He visto las mismas señales en otras ciudades con magos poderosos. Reddy, ¿qué vamos a hacer? ¿Lucharemos contra ellos? Me miró con una mezcla de preocupación y nostalgia. No temía por la batalla, sino por el fin de nuestra burbuja de miel. He deducido la ubicación de su actividad central. El templo está protegido por una barrera que distorsiona los sentidos, una magia casi divina. Podríamos ir sigilosamente, pero tomaría algo de tiempo encontrar la verdadera entrada. Si no podemos ir directamente y hacer una entrada ruidosa abriéndonos paso a la fuerza, pero nos arriesgamos a que se asusten y echemos a perder la misión sea cual sea. El tercer método es esperar. Seguirlos cuando el ritual esté cerca de empezar. Creo que habrá un eclipse o algún fenómeno astrológico que servirá de detonante. En fin, no hay nada en este mundo que pueda herirnos, así que podemos elegir cómo jugar. Red, ¿cuál de esos métodos nos permite seguir juntos más tiempo?, preguntó sumisamente, poniendo esa cara suplicante que sabía que me desarmaba. El tercero, supongo, respondí acariciando su cabeza con una ternura cínica. No quiero que termine, quiero nuestro tiempo aquí. Podemos tener más tríos, probar más cosas, incluso podemos intentar, por atrás susurró, sonrojada, ofreciendo su último bastión de pudor como moneda de cambio para retenerme. Me encantan tus débiles intentos de negociar con el diablo, me reí y la besé con hambre. Pero no es algo que yo controle del todo. Además, no te hagas la idea de que esto es el fin y que volveremos a como era antes de todo esto. No vas a escapar de mí, Ana. Eres de mi propiedad, ahora y siempre. Le lamí la mejilla, desde la mandíbula hasta la sien, marcándola como mía. Déjame. Se sacudió, pero pronto me besó. ¿Seguro que nada cambiará? Tendremos que ser discretos durante un tiempo. Ya te lo dije, no quiero que Hermione sepa lo del harén todavía. Tendremos nuestros momentos en secreto. Puedes pedirle consejos a las otras chicas sobre cómo manejarlo, aunque en Hogwarts, creo que solo Penélope podría enseñarte bien. Reddy, ¿por qué no se lo dices a Hermione directamente?, preguntó. Sería mejor que lo supiera de una vez. ¿Crees que lo aceptaría?, pregunté. ¿Eso importa? ¿No puedes simplemente tomarla y que se acostumbre? Como el Yakuruna, me miró con una curiosidad genuina y algo oscura. ¿Me crees esa clase de monstruo? Alguien que toma a toda mujer que desea sin importarle nada, obteniendo un amor, aunque real, forzado. La miré fingiendo ofensa, pero ella no retrocedió. Está bien, reconozco lo despreciable que puedo ser. Pero eso es con mujeres cualquiera. Con ustedes, con las chicas por las que realmente siento algo, intento no ser una bestia. Quiero parecer un poco más humano a vuestros ojos. Quiero que lo nuestro se sienta más real. Ana no respondió de inmediato.
Me miró en silencio, procesando mis palabras, y finalmente asintió. Está bien, tendremos nuestros momentos secretos. ¿Hasta cuándo tendremos que ocultarlo? Ana, no lo sé. ¿Unos años? ¿Hasta graduarnos de Hogwarts? Quizás menos. Todo dependerá de cómo se desarrollen las piezas en mi tablero. Red. Capítulo 401. Templo Maldito 21. Despedida. ¿Podré visitar el feudo con libertad? Preguntó ella. Ya conocía la existencia de mi refugio personal y lo había vislumbrado un par de veces. La curiosidad la carcomía. Por supuesto. Ya eres una de mis mujeres más profundas, dije, enfatizando la palabra. Tendrás acceso libre, pero con absoluta discreción. Nadie debe saber de su existencia todavía, ni siquiera las demás chicas, a menos que sea necesario. Tengo otra pregunta, su tono se volvió inusualmente serio. No pidas permiso, solo escúpela. Red Susan, ella también va a... No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. No lo sé. Quizás. No voy a mentirte, deseo que nuestro grupo sea una familia mucho más unida, solté. Pero no será ahora. Con ella esperaré el momento adecuado, que surja la oportunidad de forma natural. Ya tengo suficientes mujeres como para parecer un desesperado. Dejaré que la suerte decida. Si las cosas llegan a eso, bien. Si no, esperaré hasta que mi conciencia no me grite tanto por reclamar a mis amigas a la fuerza. Así que lo harás de todas formas. Me levantó una ceja, conociéndome demasiado bien. Sin comentarios, desvió la mirada con una sonrisa cínica mientras mis manos seguían explorando su cuerpo sudoroso. Solo, no le rompas el corazón a mi amiga, pidió con un rastro de preocupación, sabiendo de sobra que Susan ya suspiraba por mí. Se quedó pensativa un momento antes de añadir con voz tímida. ¿Sabes algo? Nuestra primera interacción íntima no ocurrió en este viaje. ¿No? ¿Acaso te hice algo siendo sonámbulo? Pregunté entre intrigado y alarmado. No recordaba haberle puesto una mano encima antes de esta aventura. ¿Recuerdas esa fiesta de disfraces que organizaste? ¿Cuándo bebiste del jugo de calabaza de mi traje? Se puso roja como un tomate, sintiéndose estúpida por la confesión. Lo recuerdo perfectamente. Supongo que fue un momento cercano, sonreí de forma pícara, pero su sonrojo era demasiado intenso. Ese día, no llevaba ropa debajo del traje de calabaza. Todo ese jugo estaba en contacto directo con mi piel. Con mis partes, su voz se volvió un susurro apenas audible. Aunque supongo que ya no importa, ahora bebes directamente de la fuente. Me quedé helado un segundo antes de que una chispa de lujuria salvaje me recorriera la espina dorsal. Oh, zorra pervertida! Exclamación de cierre. ¿Me estás diciendo que me bebí tu jugo sin saberlo? ¿Me manipulaste para que te degustara frente a todos? Yo no lo hice a propósito. Tartamudeó ella, con la voz quebrada por los golpes. Tú bebiste directamente, pero te encantó que lo hiciera, sentencié, dándole más saña al acto. Eres una puta depravada, Ana. No tienes derecho a reclamarme nada. No es cierto, se quejó entre lágrimas y jadeos, aunque sus brazos y piernas se aferraban a mí como si su vida dependiera de no soltarme nunca. Ella sabía que esta era una de las últimas veces que disfrutaríamos de esta libertad primitiva. Pronto volveríamos a la civilización. Uniformes, reglas, amigos y el mundo moderno. De hecho, Ana se preguntaba, ¿debería dejar la escuela como hizo Gemma y empezar una vida adulta a mi lado? Quizás no sería una bruja famosa en este mundo, pero conmigo recibió cosas y aprendió magias que otros ni sueñan, así que podría no irle tan mal. También, podría instalarse en el feudo, donde seríamos libres de amarnos sin juicios y donde no faltarían oportunidades ni nada en general. Pero todos esos planes tendrían que esperar. En ese momento, Ana no estaba para pensar en el futuro. Estaba demasiado ocupada sufriendo un orgasmo forzado por mis poderes, una y otra vez, en ese ciclo de placer y dolor que tanto odiaba y amaba. La mañana se filtraba en la habitación, revelando un aire denso que apestaba a una mezcla embriagadora de sexo y flores marchitas, restos de los afrodisíacos y aromatizantes usados durante la noche. Tanto en la cama como en el suelo, el escenario era dantesco. Mujeres desnudas y desparramadas en un sueño profundo que rozaba el coma. No había un patrón. Allí yacían mezcladas jóvenes del pueblo, hijas de nobles, la hija del cacique y brujas de diversas edades. Lo único que compartían era la expresión de agotamiento absoluto. Ana y yo ya estábamos en pie, preparándonos para partir mientras observábamos el desastre que dejábamos atrás.
La cuenta regresiva había comenzado. Los cultistas habían pasado a la acción y era hora de que nosotros hiciéramos nuestra aparición para terminar esta campaña. Sabíamos que, si todo salía bien, esta sería la última vez que veríamos esta casa. Ana no pudo evitar dedicarle una segunda mirada a nuestro lecho de batalla. Ignoró a las mujeres que parecían haber sido asoladas por una fuerza de la naturaleza y se centró en los recuerdos. Las imágenes de la noche estaban borrosas por la intensidad y las hierbas alucinógenas. Irónicamente, su deseo de que fuera una noche inolvidable había creado lagunas mentales por el puro exceso de estímulos. ¿Quieres parar a comer algo o prefieres que comamos por el camino? Pregunté, rodeando su cintura desde la espalda. Comamos algo aquí, aunque sea rápido, respondió con un rastro de nostalgia. Quiero cocinarte el desayuno por última vez en este lugar. Sabes que no es el fin del mundo, ¿verdad? Podrás seguir cocinándome incluso cuando volvamos, me burlé suavemente. Lo sé, dijo sonrojada. Aunque se sentía como una despedida final, no lo era. Vamos, te prepararé algo delicioso. Se detuvo en seco, como si una idea repentina la hubiera asaltado. Corrió a la cocina y regresó de inmediato con un trozo de pan. Hoy desayunaré junto a ti, pero no pienso perderme mis nutrientes esenciales, dijo con la boca llena y las mejillas encendidas, tanto por la provocación como por la urgencia. Ana regresó corriendo a la cocina para preparar algo rápido, evitando así que iniciáramos otra batalla en ese mismo instante. Sin embargo, no pudo evitar sentir que su idea no había sido tan descabellada y que, en el futuro, bien podría repetirla. Había notado que se sentía cada vez más fuerte y hermosa. Yo ya había ascendido a una categoría de ser superior, lo que convertía mi propio cuerpo en un recurso invaluable. En mi estado actual, el consumo de mi simiente generaba un efecto de mejora real en las mujeres. Especialmente porque, gracias a mi habilidad de cocina, la creación de mi esperma contaba técnicamente como una preparación y recibía sus respectivas bonificaciones. Por eso Ana lo encontraba cada vez más delicioso, adictivo y revitalizante. Su hábito de desayunar mi esencia la había fortalecido hasta el punto de ser, al menos, un 20.140% más fuerte de lo que su desarrollo natural permitiría. Por supuesto, la curva de mejora tiene rendimientos decrecientes y alcanzará un límite eventualmente, pero aún estamos lejos de ese techo. Además, si yo sigo aumentando mi poder, el efecto de tónico se potenciará. Desde que desactivé el proyecto Aspectos, la potencia de mi fluido es muy superior, y Ana ha sufrido las consecuencias. Desde malestares estomacales hasta una sobredosis que le provocó inestabilidad emocional. En definitiva, mi semen es ahora un tónico excepcional a tener en cuenta, pero también algo que temer. Si Ana se lo cuenta a las demás, me temo que terminaré convertido en una vaca lechera, o quizás sea tan malo. A pesar de que Ana prometió algo rápido, terminó cocinando como si se tratara de un último banquete imperial, agotando todas las provisiones de la casa. Comimos y charlamos, riendo al recordar nuestra estancia en este lugar, desde la normalidad del principio hasta la depravación absoluta del final. La conversación concluyó, con una naturalidad inquietante, con una lista detallada de quién de las mujeres. Al terminar, algunas de las figuras moribundas empezaron a removerse, sedientas y desorientadas. Nos despedimos a nuestra manera, con breves y potentes penetraciones que terminaron de consumir la escasa resistencia que habían recuperado, enviando a nuestras víctimas de regreso al vacío del inconsciente. Ana, lejos de escandalizarse, ayudó sacando algunas fotos para el recuerdo. Eran sus cuasi amigas, después de todo, brujas de su círculo que ahora compartían un vínculo imborrable. Incluso estaba esa bruja del harén masculino, quien probablemente nunca volvería a sentirse satisfecha con sus hombres tras haber probado un placer que ningún mortal debería conocer. ¿Nos pasamos un poco?, preguntó Ana, observando a una mujer que todavía temblaba en el suelo, con un hilo de sangre escurriéndole por la nariz. Están bien. Nada que un buen descanso y medicina no puedan arreglar, respondí con indiferencia. Esto es muy loco, nunca imaginé que el sexo pudiera ser tan extremo y mágico al mismo tiempo, confesó Ana, estremeciéndose al recordar los eventos de la noche. Y eso no es nada. El sexo más irreal lo tuve con Andrómeda. Físicamente fue mundano, pero a nivel espiritual y mental, fue una locura. Viví toda su vida y ella la mía en un instante. Yo lo digerí bien, pero a ella le costó recuperar su identidad. Te contaré los detalles por el camino. Red, hice aparecer ropa sobre ambos y, camuflados por mi magia, abandonamos la casa.
Nos internamos en la espesura de la selva, siguiendo el rastro de uno de mis clones que acechaba a un grupo de cultistas. El camino fue un laberinto de distracciones. Caminamos en círculos varias veces, en una maniobra de confusión similar a la que usó Niara para guiarnos a la cueva del dragón. Gracias a mis mejoras de velocidad, los alcanzamos pronto y comenzamos a seguirlos de cerca. No era una tarea fácil. El grupo se dividía y reformaba constantemente, y solo uno de ellos parecía conocer la ruta auténtica hacia el templo. Además, avanzaban protegidos por capas de magia antirrastreo de una calidad sorprendente. Verdaderamente, no querían invitados. Ana se sentía como una de esas espías de las películas que le había mostrado en el feudo. Durante nuestra estancia, me había encargado de introducirla a la cultura mugle moderna, y ella ya había decidido que quería mostrarles todo eso a las demás chicas al volver. Por cierto, fue en ese momento cuando reconoció, entre risas, que el disfraz que Dumbledore usó en la fiesta era, en realidad, el de Gandalf. De pronto, sentí una distorsión espacial frente a nosotros. Era una anomalía poderosa, similar pero mucho más vasta que el hechizo de protección que lancé sobre ella y Tonks durante la pelea contra el Yakuruna. Vimos cómo uno de los cultistas desaparecía. Para Ana, fue un proceso inquietante. Lo vio desvanecerse y, al instante, su mente intentó borrar su existencia. Sabía que faltaba alguien, pero no lograba recordar cuándo ni cómo se había ido. Yo, en cambio, lo presencié con total claridad. Una ondulación en el aire, como si el hombre hubiera atravesado una cortina de agua invisible. Era todo lo que necesitaba. Mientras el resto de los cultistas seguían dando vueltas para despistar a posibles perseguidores, tomé a Ana de la cintura. Con un par de ajustes en mi camuflaje, rasgué sutilmente el tejido de esa barrera y nos deslicé dentro del terreno desconocido. Fin del capítulo 401.